Segunda de Corintios 10, del 4 al 5, dice así: Ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Le doy un ejemplo. En los 1500 los musulmanes adoptaron el café como bebida favorita. Al poco tiempo, los clérigos islámicos aprendieron a cultivar la planta y a preparar la bebida, que se extendió rápidamente por todo el mundo musulmán. Es por eso que cuando llegó el café a Europa, no fue recibido con los brazos abiertos. Después de todo, era la bebida favorita de los musulmanes, con quienes los cristianos habían estado en guerra siglos. Más temprano que tarde, el café llegó al Vaticano, en concreto a las manos del Papa Clemente VIII. Muchos de sus asesores le pidieron explícitamente que prohibiera la bebida, pero el Papa rehusó hacerlo hasta probarla por sí mismo. La historia cuenta que le llevaron al Papa una buena taza de café caliente. Tras tomar el primer sorbo, se comenta y se dice que Clemente VIII dijo: esta bebida del demonio es tan deliciosa que deberíamos engañar al diablo bautizándolo. De manera muy similar, debemos ver los argumentos que la gente tiene acerca del fenómeno de los ovnis, no como algo para adoptar ni bautizar para la cristianidad, como lo vimos en el ejemplo anterior, pero sí con el único objetivo de estudiarla y ver lo que la evidencia histórica, bíblica y científica nos dice acerca del fenómeno que está abrazando el mundo entero. Le pregunto nuevamente, ¿por qué Dios creó un universo tan vasto e infinito para crear vida en un solo planeta? Y le pregunto aún más, ¿qué hará la Iglesia de Jesucristo si llegara a suceder que los gobiernos los introdujeran a seres de otros planetas? Y es ahí mi postura, no para comprobar que existen ni para comprobar que no existen, sino para conocer los argumentos y saber qué responder cuando me hagan la pregunta acerca del tema. En esta ocasión continuamos. Hablamos con Carlos Avilés, doctor en teología, antropólogo e historiador. Junto con él veremos y estudiaremos un poco acerca de la evidencia histórica, bíblica y científica acerca del fenómeno de los ovnis. Entonces, ¿cuál es la evidencia histórica que hay a través de los tiempos y de las culturas acerca de los ovnis? Primero los escritos sumerios, que ya te los mencioné. La epopeya de Gilgamesh es una, y la otra son las tablas Esmeralda, la Emerald Tablet o la tabla Esmeralda, que son escritos específicamente de los sumerios. Ahora, las tablas Esmeralda te cuentan que estos seres que vinieron a darle a la humanidad tres conocimientos: la matemática, la química y la astronomía. Se cree que por el conocimiento de estos seres es que se crearon las grandes ciudades como las torres, los Sigurat y las pirámides de Egipto, porque Sumeria fue evolucionando a convertirse en Babilonia. Miles de años después se convirtió en Babilonia. Ya para la época de Abraham ya no se llamaba Sumeria, se llamaba el Imperio Babilónico, pero ha habido una evolución. Entonces, los jardines colgantes, que eran de las maravillas del mundo, las 6 pirámides de Egipto, se supone que fue tecnología que trajeron estos Anunnaki y se la dieron al hombre porque compartieron la matemática, la astronomía y la química, que le llamaban en la tabla de Esmeralda, dicen la alquimia. Eso. Entonces, esa es una evidencia que hay, la evidencia escrita. Por otro lado, es que históricamente no puedo dejar la Biblia por fuera. Históricamente tenemos... ¿Cuáles otras culturas paralelas que hablan acerca de los ovnis hay? Porque estás hablando de los sumerios, pero ¿qué tal de los incas, los aztecas, por ejemplo, Stonehenge en Inglaterra? Es que Eli, esa pregunta, yo estoy hablando de la época primitiva, pero en realidad evidencia hay en todos los años. Te voy a poner ejemplo, o sea, evidencia hay en la cultura sumeria, en la cultura egipcia. Hay jeroglíficos egipcios que te muestran naves espaciales. Así descaradamente naves espaciales. Sí, porque no hay otra, o sea, imagínate que estos egipcios
hicieron esos grabados en jeroglíficos. Aquí dejo el cuneiforme, paso de jeroglíficos. En jeroglíficos grabaron, hicieron las impresiones, por decir así, en la piedra de las pirámides o en otras rocas. Tienen sus imágenes en donde te muestran naves voladoras, que en esa época nada que ver. Esa es otra evidencia en piedra que existe, aparte de la escrita, porque los sumerios no tenían mucho dibujo, ni foto, ni nada, sino que solo era lo que escribieron de los relatos. Los egipcios ya habían evolucionado, ya miles de años después, al jeroglífico, que por eso jeroglífico es un gráfico. Entonces, dentro de los gráficos, ellos tienen naves que en esa fecha no existían. Y después de eso, dejando los egipcios por un lado, llegamos a la época bíblica, en donde en el libro de Ezequiel se describe básicamente el capítulo 1 y capítulo 2, un encuentro con algo que parece una nave con luces, una rueda entre otra rueda, dando vueltas y con fuego. Entonces, claro, en una descripción primitiva pareciera ser como que Ezequiel lo que está viendo es un ovni. Por otro lado, aparte de eso, ya en la época de Pablo, los griegos hablan de algo que les bajó del cielo. Después, cuando entremos en el tema bíblico, lo podemos tocar más en detalle, está en Hechos capítulo 19. Y de ahí, dejando la época de la Biblia fuera, tenés a lo largo de la historia cristiana un montón de pinturas que han hecho los artistas y las han pintado con ovnis. Hay cuadros de la Virgen María pintados con ovnis y eso ya es la Edad Media, o sea, y todo eso viene evolucionando. Ahora, si te metes en el tema de la Atlántida, porque la Atlántida era un gobierno mundial, global, que estaba ubicado en África. Pero también la Atlántida se cree que se lo menciona, no sé si es Ezequiel o Jeremías. ¿Quién lo menciona? En Ezequiel lo menciona, Ezequiel 28. Entonces, sí se cree teológicamente que la mención de ellos, la manera que desaparecieron y todo. Platón es el que escribió sobre la Atlántida. Okay. Y él la describe como una ciudad circular y dos círculos de tierra y agua rodeada, y es una ciudad global, es la capital del mundo global en esa fecha. Entonces, Platón, nadie sabe de dónde sacó esa cosa, pero la evidencia está en África. De esa ciudad que existió en forma circular, está en el Sahara. Ahí se creía que era la capital del mundo. Acuérdate que estamos hablando de una época, esta es presumeria, Atlántida es presumeria, porque los sumerios es un derivado que viene de los atlantes, también los egipcios, o sea, son civilizaciones que se salieron de la Atlántida. Entonces, por eso, y es por eso que ellos fueron los que compartieron la idea piramidal. Entonces, como el mundo antes de Pangea estaba todo junto, y la ciudad circular de Atlántida estaba en el centro, por eso vos vas a encontrar pirámides en Egipto, pirámides en el Perú, pirámides en México, pirámides en Arizona, pirámides en la China, pirámides en la India. Y entonces el concepto de edificación Anunnaki está como repartido entre todo el mundo, y eso ellos creen que es la tecnología extraterrestre la que permitió esa construcción. O sea, ese conocimiento es externo. Ahora, ¿y qué tal lo de las pirámides en la Antártida? Es lo mismo. Esas son ciudades que se hundieron por cuestiones de que el mismo planeta ha evolucionado, ha cambiado su estructura y todo. Muchas ciudades se han ido abajo, otras han subido, como por ejemplo Hawái es una ciudad que subió, también Puerto Rico, República Dominicana es una montaña que subió, antes estaba bajo agua, y entonces como el planeta ha ido modificándose, evolucionando, hasta las proyecciones se creen que por ejemplo la Florida se va a hundir de aquí a 100 años, ya se espera que con los cambios climáticos y el océano subiendo, Florida va a quedar cubierta bajo el agua en unos prácticamente más o menos 100 años. Ya vos y yo no vamos a estar para verlo, pero esa tendencia va, esa proyección va. Si usted está disfrutando este video y cree que el contenido del mismo es útil para otros, pero sobre todo quiere apoyarnos, por favor suscríbase a este canal, regálenos un like y comparte este video con otros que posiblemente les sirva también. Si usted quiere apoyar directamente a nuestro invitado, al Dr. Carlos Avilés, en la descripción de este video verá el link para su página de GoFundMe y considere donar $1
o $5 para que continúe investigando a profundidad acerca de los temas de la Biblia. Ninguna donación es muy pequeña, ninguna donación es muy grande. Gracias por su apoyo y seguimos con el video. La teología, tanto como la evolución y la creación, son puras teorías, pues, porque ¿quién estuvo ahí de testigo para cuando pasó la cosa, verdad? Nadie. Entonces, la teoría es, vos analizás Ezequiel, capítulo 1 y capítulo 2, oí la descripción que hay, y después entonces puedes empezar a asociar, wow, espérame, Ezequiel 28 te habla de la Atlántida, porque aunque él habla de una ciudad de Tiro, pero la descripción que está en Ezequiel no coincide con la ciudad de Tiro, porque habla de la ciudad que fue sumergida, hundida, y que nunca más iba a volver a surgir, y Tiro ahí está, es parte ahora de Líbano, la capital de Líbano es Beirut. Entonces Tiro queda ahora, es una ciudad marítima, un puerto en Líbano. Entonces no coincide lo que describe Ezequiel con Tiro, a pesar de que se refiere a Tiro y Sidón, pero esas ciudades ahí están. Y él, en la promesa que hace proféticamente, dice: esta ciudad se va a hundir, dice. Era un barco con mástil, dice, se va a hundir y nunca más va a volver a surgir, dice. Y coincide con la destrucción de la Atlántida que describe Platón. Entonces, es todo de ir uniendo los puntos. Es un rompecabezas bien chivísimo que a mí me tomó como 6 años poner todo junto y armar el paquete, sí. Ok, la pregunta es esta: ¿hay alguna otra evidencia, por ejemplo, en la Torá, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, acerca de ovnis? No, los únicos es en Génesis 6, los Anunnaki son los extraterrestres. Es la única evidencia los hijos de Dios que vinieron. Sí, los hijos de Dios que bajaron es la única evidencia que tenemos en los 5 libros de Moisés de que hay un ser. No quiero decir ángeles porque ahí no dice eso, sino que dice los hijos de Dios que bajaron del cielo, se metieron con las mujeres y tuvieron a los gigantes, a los Nefilim. Ahora, el relato sumerio 3000 años atrás relata lo mismo. Enoc relata lo mismo, solo que Enoc no le llama a los gigantes, le llama a los guardianes. Y Daniel habla de que en la época de él habían ciertos seres que le llamaba a él los guardianes. Está en el capítulo 4 de Daniel. ¿Y quiénes eran estos guardianes? No era Babilonia y no era Israel, pero él dice, y aquí están los guardianes, dice. Entonces, Enoc y Sumeria te amarran la idea de que estos guardianes son estos seres que han bajado a vigilarnos. Entonces, mira, radicalicemos y vámonos a la raíz. Definamos entonces primero qué son los extraterrestres. Definir eso es una ambigüedad, porque los teólogos los han definido como ángeles. La teología bíblica cristiana las ha definido como ángeles. Los ufólogos los definen como seres de otro planeta que han venido. Y es más, te voy a decir algo que yo últimamente me atravesé con esto de los ufólogos. Los ufólogos te explican ellos de que el origen de los extraterrestres es de un planeta que se llama Nibiru. El planeta Nibiru orbita nuestro sistema solar. O sea, vos sabés que es una elipse, no es un círculo, es una elipse. Entonces, los planetas se alejan y regresan y se acercan, agarran velocidad y se vuelven a alejar. Entonces, Nibiru, cuando se acerca a la Tierra, ocurre cada ciertos miles de años. Entonces se cree que los Anunnaki de los sumerios era cuando Nibiru se había acercado a nuestro sistema solar y estaba cerca de Marte y de la Tierra, por eso hay evidencia en Marte. Ya vas a ver que el rover que han mandado los de la NASA a Marte va a empezar a encontrar evidencias de edificaciones y cosas. Sí, hay pirámides en Marte. Ajá, entonces es la misma tecnología. Entonces se cree que Nibiru, cuando se acercó a Marte y a la Tierra, es donde estos seres vinieron a Marte y a la Tierra y hicieron sus edificaciones, según los sumerios, en busca de oro, porque ese es el material. Y ahora, hazte esta pregunta: ¿por qué para nosotros es tan valioso el oro si no sirve para nada? El metal como metal no sirve para nada. No podés hacer nada con él, no es conductor de la electricidad, no lo podés ocupar para relleno. O sea, sí es conductor de electricidad. Lo tenés que mezclar con el hierro, pero por el hierro. Pero el oro puro, la pepita de oro puro que se encuentra en las minas o en los ríos, esa no es tan frágil que no puedes hacer nada. Tenés que unirla con otro metal para que funcione. O sea, el oro es uno de los metales más inservibles que hay. Sin embargo, el ser humano le ha dado un valor
altísimo. Entonces los ufólogos dicen, es porque los extraterrestres desde el inicio vinieron a buscar ese metal, porque eso es lo que ellos ocupaban para energía en su planeta. Y nosotros, fíjate que nosotros es más valiosa la plata para nosotros como seres humanos que el oro, porque con la plata puedes hacer un montón de cosas, puedes hasta hacer rellenos de muelas, no necesitas mezclarla con nada, la plata te lo rellena, puedes hacer instrumentos de plata, puedes hacer un montón de cosas, y es lo que menos valor tiene, aunque es lo que tiene mayor uso. Pero ¿por qué le damos al ser humano el valor al oro? Entonces los sumerios dicen que los Anunnaki vinieron en busca de oro. Esos del planeta Nibiru, cuando se acercaron, vinieron de oro. Entonces, ¿por qué el incremento de actividad ufóloga desde 1950 para acá? Creen los ufólogos. Ahí sí yo no me meto a juzgar si tienen razón o no tienen razón, pero los ufólogos dicen como que ya pasaron los suficientes miles de años que Nibiru está viniendo ya de regreso y se está acercando. Entonces ellos ya están viniendo a sondear qué ha pasado con la raza de humanos que dejaron después de 5.000, 6.000 años desde que Nibiru se fue. Entonces, vamos a la pregunta del $1.000.000. Establezcamos algo. Y es aquí donde quiero que seamos objetivos. Y esta es la realidad. Este es el punto en el que yo tengo que intervenir y detenerme a aclarar una cosa. La escatología es uno de los puntos más controversiales de la cristiandad, porque estás hablando de que no son posiciones comprobadas, fehacientes y verídicas, sino nada más son interpretaciones tomadas del libro de Ezequiel, del libro de Daniel, fortalecidas por Isaías y con la visión de Juan y la intervención de Jesucristo en los evangelios, porque los apóstoles no hablan mucho acerca de escatología. Pero si establecemos que la escatología como doctrina, la podríamos llamar, y esto cualquier teólogo va a compartir mi posición, son simple y sencillamente teorías y posiciones, puntos de vista, pero nada es verídico y se dice que va a comprobarse. Ahora, toda escatología es teoría. La escatología es bastante subjetiva porque no hay una línea en sí de interpretación que todos pueden compartir o pueden agregarse. Correcto. Entonces, en cuanto a eso, podemos también hablar y decir que en el caso de los ovnis, de la ufología, tampoco se puede llegar a un acuerdo porque no hay pruebas suficientes, fehacientes físicas que determinen claramente lo que es, por lo cual creo que no es una ambigüedad, pero sí es prudente por lo menos hablar acerca del tema para ver, como ya vimos, de la evidencia bíblica, la evidencia histórica que hemos visto. Pero ahora quiero hacerte la pregunta del $1.000.000, como te la hice hace un momento, acerca de lo que ya se reveló. La llamada 911 en Las Vegas, luego de eso el whistleblower que sale en televisión, son 4 horas de entrevista fascinante, no mal echado, he visto nada más porciones. La pregunta del $1.000.000 es esta. Carlos, como teólogo, como antropólogo, como historiador que sos y estudioso de, no quiero decir de la teología únicamente, pero sos un apasionado de la verdad de Dios. Mañana salen los gobiernos y dicen, les presentamos a don extraterrestre y a doña extraterrestre. ¿Cómo va a afectar la iglesia cristiana el hecho de que aparezca algo así? Mira, en realidad, si vos estudias, y no es que yo me quiera jactar, toda la información que yo he estudiado, toda la información que yo tuve enfrente de mí para estudiar, leer, investigar y todo, en realidad eso no te afecta en nada. Y como te repito, vos me decís, ¿y si contradigo la Biblia? No la contradecís. Te voy a leer un pasaje, después te digo dónde está. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en la hendidura de la peña, en las alturas, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Y dice el verso 4, aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derrabaré, declara Yahweh. Aunque el ser humano se vaya a vivir a otro planeta, aunque entre las estrellas pongas tu nido, si andas con soberbia, yo de allí te voy a derribar, dice el Señor. ¿Es uno de los profetas mayores o menores? Menores. Es Abdías, capítulo 1, versículo 4. Y ahí decir que posiblemente era
o salmos o cantares, que tal vez no lo conozcan a la perfección. Es el profeta Días y él está profetizando a Israel y le dice, aunque ustedes se vayan a ir a vivir a las estrellas, de ahí los va a bajar el Señor por soberbios. Entonces, la misma Biblia te está diciendo en este versículo bien específico, hay una posibilidad en el plan de Dios que el ser humano vive en otro planeta. Existe la posibilidad, porque dice, aunque te vayas a las estrellas a vivir, porque los planetas desde nuestro punto de vista, cuando vos ves a Marte, vos no ves una estrella, no ves el planeta redondo rojo, sino que allá está Marte y es una estrella. Ves a Venus en la madrugada a la par de la luna y es una estrella. El nixtamalero, le dicen las señoras que hacen los tamales. El nixtamalero es la estrella que sale a la par de la luna a las 4 de la mañana. Ese es Venus. Entonces lo ven como las estrellas. Entonces aquí el versículo te dice, aunque te vayas a otro planeta a hacer tu nido, o sea, tu casa, tu vivienda, que ahí te voy a derribar, dice el Señor. Pero estás confirmando la Biblia cuando hablamos de extraterrestres y de las estrellas. Perfecto. Entonces, objetivamente, contéstame la pregunta. Aparece mañana don extraterrestre y doña extraterrestre. ¿Cómo afectaría a la iglesia cristiana? Pues a los ignorantes, que son la mayoría, les va a afectar en un montón. ¿Por qué? Porque, como tú dijiste, ellos han satanizado eso. Y entonces hoy van a tener que encontrar una explicación al por qué lo que ellos declararon como algo maligno, espiritual, satánico, en realidad es una realidad física viable. Te voy a poner un ejemplo que ya pasó anteriormente. Cuando la iglesia romana se declaró 100% cerrada, que el planeta Tierra tenía 4.000 años de edad. Y de repente empiezan los arqueólogos a encontrar huesos de mastodontes de hace 12.000 años. Y entonces la iglesia entró en una crisis. ¿Y qué hicieron? Satanizaron la ciencia para no aceptar que ellos se habían dogmatizado con fechas o calendarizaciones de eventos. Pero vino los arqueólogos y continuaron y de repente, no, pues aquí hay un hueso de un dinosaurio que es más viejo que el mastodonte. Y empiezan a surgir las ciudades que cuando el método del carbono 14 las medían, decían, bueno, pero si la Tierra tiene 4.000 años, ¿cómo esta ciudad tiene 10.000? Te voy a poner un ejemplo. Göbekli Tepe, en Turquía, es una ciudad que medida con el carbono 14 tiene 12.000 años. Es previa a los sumerios, Göbekli Tepe. Ahorita estamos en el sentido de descubrir quién diablos construyó Göbekli Tepe antes de los sumerios. Y Göbekli Tepe es una construcción en una erección de edificios igualita a Stonehenge. Exactamente igual. Y hay una tercera en España que recién la han encontrado y las coinciden porque son edificaciones circulares, que es lo primario de los atlantes. Entonces, ¿cómo explicas que hay ciudades circulares o templos circulares en España, en Turquía y en Inglaterra? Que no tenían nada que ver una cultura con otra interior. Y no tenían nada que ver. Nada. Ahora para nosotros es bien fácil viajar, pero imagínate hace 10.000 años viajar de un lugar de Inglaterra a Turquía, no hombre, a pata y en barco te tardabas. Y no tenías la capacidad de asociar una edificación con la otra. Pero ahora, claro, con la World Village y la tecnología que tenemos y las computadoras y el acceso a la información que hay en internet y todo, ahora podemos agarrar imágenes, comparar y decir, wow, qué parecidos, qué similares, o sea, increíble, ¿verdad? O sea, estamos en la era del conocimiento y de la tecnología. Lamentablemente, y regresando a tu pregunta, lamentablemente la iglesia se ha encajado en una burbuja donde se ha metido en sus dogmas y en donde han satanizado un montón de cosas, como cuando satanizaron los dinosaurios. Una década los pastores decían desde el púlpito, el Facebook es de Satanás. La televisión. No, esa es de los años 70, pero te estoy hablando en el año 2005, 2006, 2007, ya en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, y los pastores están diciendo que el Facebook es una distracción de Satanás para la iglesia. Hermanos, no se metan en el Facebook es del diablo, el Facebook es corrupción, el Facebook es para cosas mal. Bueno, vino la pandemia y Dios les dio una bofetada en la cara, porque resulta que ahora que nadie se podía congregar en la iglesia, los pastores necesitaban streaming sus cultos y lo único que podían hacer, que era gratis, era Facebook. Y ahí tenés al montón de pastores streaming y entonces, ¿y qué pasó? Entonces, ahí
Dijeron que G.E. Ávila, por cierto, fue el que dijo que la televisión era instrumento del diablo, y después él era el que más la usaba. Cuando vio que le dijeron, no, pero mire, esto tiene alcance mundial, usted graba aquí un mensaje del evangelio y se va por todos lados. Pues ya no es del diablo. Es como el Papa Clemente con el café. Ay, me gustó, pues ya no lo condeno porque me gustó. Satanizan un montón de cosas y después se van acomodando. Entonces, contestando tu pregunta, Eli, lo más seguro es que si de repente aparecen los extraterrestres caminando, los van a invitar al culto y van a tener que cambiar su satanismo. Es decir, los hermanos de otro planeta, los hermanos lejanos.